Romanos y el capítulo 9. La semana pasada llegamos hasta el versículo 5 y vamos a llegar hasta el versículo 13. Y vamos a leer desde el versículo 1, aunque vamos a pensar la segunda parte del texto. Entonces dice el Señor en su palabra: verdad digo en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, porque son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que son descendientes de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. El tema de la epístola a los romanos es el Evangelio. Es la exposición más profunda y más completa del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es eterno. El Evangelio es el plan magistral de Dios para llevar a cabo su propósito. Y en esta explicación, esta exposición que nos da Pablo sobre la buena noticia del Evangelio, ahora nos mete en las raíces del Evangelio. Si podemos pensar que el Evangelio es como un árbol, lo más importante del árbol es el fruto, ¿no? Pero mira, no hay fruto si no hay raíz. Así que tú dices, bueno, para que pueda haber naranjas, las naranjas están muy ricas, están muy bien, es una de mis frutas favoritas, pero mira, para eso ha habido que cavar primero, ha habido que plantar primero, ha tenido que echar raíces el árbol, ha tenido que crecer, y finalmente el fruto salió, pero hay raíces. Y el Evangelio tiene raíces que van a la eternidad. El Evangelio tiene raíces que van al corazón de Dios, que tienen que ver con el plan de Dios, con su propósito soberano en Él, y por lo tanto esas raíces se pierden y nosotros no alcanzamos a entenderlas. La Biblia y el Evangelio es algo tan asombroso, porque el Evangelio está lleno de paradojas. ¿Tú sabes lo que es una paradoja? Una paradoja es una verdad que parece contradecir a otra, que parece que es incompatible con otra, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de que el Señor Jesús es 100% hombre, queremos decir que su humanidad era completa. Él estaba limitado como nosotros, se cansaba como nosotros, lloraba como nosotros, tenía hambre como nosotros. Pero cuando decimos que Jesús es 100% Dios, queremos decir que Él no se fatiga, que Él no se cansa, que Él no necesita comer, que tiene todo poder y toda gloria. Y mira, ¿cómo puede ser que una sola persona, la persona de Jesús, Él sea 100% hombre, perfecto, sin pecado, y a la vez 100% Dios? ¿Cómo puede ser que la palabra de Dios nos diga que en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad? ¿Cómo va a habitar la divinidad, el Dios infinito, el Dios perfecto, el Dios que nada ni nadie puede contenerlo en una sola persona, en el cuerpo de un hombre? Por eso dice la Escritura.
Y dices, esto parece chocar con que Dios es infinito y eterno e inmenso. Pero eso es lo que dice la Escritura, porque son dos verdades que en nuestra mente se nos cruzan los cables. No lo entendemos. Lo mismo si dijéramos y hablásemos de que Dios existe en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y mira, el Padre no fue a la cruz. ¿Fue quién? El Hijo, Dios el Hijo. Dios existe en tres personas y cada persona es distinta. El Espíritu Santo vino y se derramó en Pentecostés. Lo envió el Padre y lo envió el Hijo, pero es distinto. El Espíritu Santo es distinto al Padre, es distinto al Hijo, pero dice la palabra de Dios que tiene igual atributos y que forman parte de esas tres personas. Hay un único Dios, existen tres personas. Pero oye, mira, esto es una contradicción, no lo entiendo. ¿Cómo lo vas a entender si Dios es glorioso y tú y yo tenemos una mente así? Entonces la palabra de Dios está llena de verdaderos misterios que nosotros no podemos explicar. No podemos explicar cómo Dios es uno y trino. Un solo Dios y tres personas. No podemos explicar eso. No podemos explicar cómo Cristo es hombre 100% y Dios 100%. No podemos explicar muchos de los misterios que vienen en la Biblia, pero sí tenemos que aceptarlos porque están en las Escrituras. Y entonces ahora Pablo nos va a meter en una profundidad total, nos va a meter como el submarino a lo más profundo, nos va a llevar al fondo de la cuestión. Porque el Evangelio sí es poder de Dios para salvación al judío primeramente y después al griego, es decir, a todo que no es judío. Pablo, ¿qué ha pasado con el Evangelio? ¿Por qué la mayoría de los judíos a los cuales iba destinado el Evangelio, en primer lugar, la inmensa mayoría no han creído en el Evangelio? ¿Qué pasa, Pablo? ¿Es que la promesa de Dios falló? ¿Es que Dios no lo hizo bien? ¿A Dios se le escurrió de las manos su propósito? ¿O es que Dios es como nosotros, que primero prueba una cosa y luego si no funciona prueba otra? ¿Cómo es esto, Pablo? ¿Cómo es que ese Evangelio eterno y maravilloso que hay en Cristo parece que ha fracasado con los judíos? Parece que ha triunfado con los gentiles, y muchos gentiles, nosotros, hemos creído a mansalva en el Señor Jesucristo, y los judíos permanecen ahí, duro que te pego ahí con su gorro y tal, y venga, y no creen en Jesucristo, en verdad. Siguen apartados de Él, y diciendo que Jesús era pues un profeta, uno muy bueno, pero siguen esperando a un Mesías, cuando ese Mesías ya vino y cuando vuelva otra vez ya no habrá nada más que hacer, pues ya va a venir a juzgar. Entonces, algunos hermanos de Roma se preguntaban: Pablo, ¿qué pasa con los judíos? Y entonces la solución que da Pablo a ese problema es: espera un momento, la palabra de Dios no ha fallado, los judíos han fallado. Y todo eso estaba en el plan de Dios. No es que a Dios se le escapa nada. Porque mira, sabes una cosa, el gran problema cuando nos encontramos a este misterio de la elección de Dios, de la predestinación de Dios, y eso ya lo vimos el otro día, lo vimos hace ya un tiempo cuando hablamos de Romanos 8:28, a los que predestinó, bueno, 8:29, también llamó, a los que amó antes de la fundación del mundo, predestinó, todo esto. Nosotros nos perdemos porque pensamos: oye, a ver, esto ¿cómo puede ser? Porque nuestra mente piensa que Dios es como nosotros. Amigo, no. Dios no es como tú. Tú te pareces un poquito a Dios, pero Dios no es como tú. Y Dios no va arreglando las cosas por el camino. Dios tiene un plan y un diseño. Y Pablo nos va a meter ahí y nosotros vamos a reclamar a Pablo: pero eso es injusto. Y Pablo nos dirá lo que nos tiene que decir. Pero escucha una cosa: el asunto de la elección en la Biblia, de la predestinación en la Biblia, no está para que tú y yo nos pongamos a discutir, sino que nos pongamos a adorar. Porque eso nos muestra lo que hay en el corazón de Dios y nos perdemos en Él. Nos sumergimos en la gloria de Dios y ya no alcanzamos. Vamos a ver qué dice la Escritura. Mira, entonces, como Pablo tenía tanto dolor por sus compañeros, sus conciudadanos, y tanto le dolía que rechazasen el Evangelio una y otra vez, entonces él dice: están rechazando a Cristo, que es bendito por los siglos. Y enseguida el argumento es: entonces, ¿qué pasa? ¿Dios ha fallado?
¿La palabra de Dios ha fallado? Versículo 6. No, porque la promesa no fue dada a toda la nación de Israel. Amigo, ¿y eso cómo es? Y Pablo va a poner dos ejemplos muy claros y después lo vamos a aplicar a nosotros. El primer ejemplo que pone es que la promesa del Evangelio y la salvación de Dios no fue dada a todos los judíos por haber nacido en el reino de Israel o por ser familia. La promesa fue dada a un remanente que el Señor había preparado. Y ahora mira, pon el ejemplo primero de Sara, Abraham y Sara. Eso es lo que pasó con ellos, ¿no? La promesa tardaba. El Señor le dijo a Sara, mira, vas a tener un hijo, pero va a pasar un tiempo. Habían pasado ya 13 años. Y no venía el niño. De hecho, Ismael e Isaac se llevaban 13 años. Y entonces ellos flaquearon en la fe y se le ocurrió la feliz idea a Sara de echarle una mano a Dios. Porque como Dios no podía, vamos a echar una mano a Dios. Mira que acuéstate con mi sierva, que era la costumbre en aquella época de usar las siervas como lo que fuera, y que yo tenga un hijo de ella, y entonces ella va a ser el heredero, porque solamente el heredero ahora es un siervo que hay aquí, el mayordomo. No hay ningún heredero, y Dios, la promesa suya, ¿qué pasa? Y entonces Abraham accede a eso y nace Ismael. ¿Ismael de quién nació? ¿Quién era el padre de Ismael? Abraham. ¿Ismael fue circuncidado? Sí. ¿Ismael era escogido? No. Porque luego llega el Señor y le dice, oye, dentro de un año voy a volver, vendré a ti y tendrás un hijo, el hijo de la promesa, el hijo del milagro, el hijo de la gracia, el hijo imposible, que es un regalo de Dios, como es el Evangelio y como es Cristo mismo. De él va a venir el Salvador un día, no de Ismael. Y cuando llega el tiempo, Agar e Ismael tienen que ser echados del reino. Y es verdad que el Señor cuidó de Ismael, y hasta el día de hoy los ha cuidado bien, porque de Ismael provienen todos los árabes, todos los musulmanes provienen de ahí. Pero Ismael siempre ha estado luchando contra Isaac, contra la generación de quienes, de los creyentes. Entonces, dice Pablo, un momento, la promesa no fue dada a Ismael. Ismael se metió ahí, pero Ismael no era el plan de Dios. Y como no era el plan de Dios, la promesa no fracasó con Ismael, porque Ismael no estaba. Ismael no había sido invitado. Ismael no era el plan de Dios. Ahora alguno podría decir, oye, pero claro, Ismael no fue porque la madre de Ismael era una esclava y no era Sara la mujer legítima. Entonces, ¿cómo es esto? Y Pablo pone el segundo ejemplo, y este es un ejemplo aún más potente, porque habla de Rebeca, la esposa de Isaac. ¿Qué pasa con Rebeca? Que Rebeca tiene en su seno a dos naciones que están peleándose. Menudos hermanos, ¿no? Ya estaba en el vientre de la madre pegándose tortas, madre mía, que y hay que ver, y ella está desesperada, Rebeca está desesperada y mira, habla con el Señor a ver qué pasa, porque es que veo que hay una lucha en mi seno entre dos. Y le dice el Señor, mira, hay dos naciones ahí, la nación que va a ser y la nación que no va a ser. Y entonces dice Jacob y Esaú. ¿Esaú quién iba a ser? Bueno, de ahí vendría, de Esaú vendrían los edomitas, que serían los que iban a estar siempre peleando contra el pueblo de Israel. Pero en Jacob sería la descendencia. Y dice el Señor, es que yo he escogido a Jacob, a Esaú no lo he escogido. Por lo tanto, aunque sea el mayor, Esaú será Jacob, del cual vendrá la promesa. Así que, ¿qué quiere decir Pablo con esto? Pues que si estamos esperando que la inmensa mayoría de los judíos, por el hecho de ser judíos, van a ser creyentes, podemos esperar sentados, porque nunca ha sido así. De hecho, va a poner el apóstol Pablo más ejemplos de Elías y otros más ejemplos que va a poner. Pero ¿qué nos muestra esto? Nos muestra que a Dios no se le escapa nada. Lo que está pasando con el pueblo de Israel era lo que ha pasado siempre, que uno nacía en Israel, uno vivía en Israel, era circuncidado, estaba bajo la cobertura de Israel, pero en su corazón no era. Escucha esto. Romanos
capítulo 3, dice lo siguiente, cuando Pablo ya empieza a advertirnos sobre esto. Capítulo 2, versículo 28 de Romanos. No es judío el que lo es exteriormente, por fuera, ni es circuncisión la que se hace en la carne, es decir, la circuncisión física, sino que es judío el que lo es en lo interior. La circuncisión del corazón, en espíritu y no de letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Escucha un momento, la circuncisión del corazón, es decir, quitar el pecado del corazón, ¿eso quién lo hace? Solo Dios. ¿Quién hace que alguien sea un judío en lo interior, en su espíritu, y no en la letra? Solo Dios hace eso. Y entonces dice, no te pienses que el judío, solo por ser judío, ya es. Y como muchos no han creído, entonces Dios ha fallado. No, es que esos no eran. Y por lo tanto era normal que fallaran ellos. Por eso, a pesar de todos los privilegios que tuvo el pueblo de Israel, y que hasta el día de hoy tienen, siguen desperdiciándolos, porque no son. Ellos no son. Son aquellos a los cuales el Señor ha elegido. Y ahora, dice aquí el apóstol Pablo, la palabra de la promesa es la que vale, no la palabra de los hombres. Dios había dado una promesa y le dijo, yo te voy a dar un hijo. No lo vas a fabricar tú, lo voy a dar yo. Y es por esto que cuando ya no había ninguna esperanza de que Sara pudiera dar a luz, dio a luz. Porque el Señor fue quien lo dio. Y ahora, ¿cómo es que el Señor eligió a Isaac y no a Ismael? Bueno, estaba claro lo primero que él no era de la promesa. Pero, ¿por qué fue que eligió el Señor a Jacob y no a Esaú? Yo te lo voy a decir muy claro. Jacob era una persona excelente. Se portó muy bien toda su vida. A ver qué falta le hemos pillado a Jacob. Aparte de mentiroso, ladrón, aprovechado, un poquito perezosillo si era, porque mientras que Esaú se iba a cazar, dice que Jacob era un hombre varón quieto. Era varón quieto. Estaba con su mamá siempre y tal. Y Esaú iba a cazar para traer comida para la casa. Pero, ¿qué quiere decir eso de que Jacob era varón quieto? Que estaba quieto. No vaya a ser que le pasara algo por el camino. Pero escucha, Jacob era un egoísta. Cuando tuvo que huir, porque ya sabes que primero engañó al hermano, véndeme la primogenitura. Y el otro, que es un cansaalmas, dijo, ¿para qué quiero yo la primogenitura? Dame el potaje, porque a mí lo que me gusta es el potaje. La primogenitura de Dios, eso no me importa a mí. Y lo perdió. Y luego engañando al padre, no soy yo, Esaú, mira el vello que tengo aquí, era lampiño el hombre, ponte el vello ahí. Y hueles como a Jacob y dices que eres Esaú, engañando al padre y tal. Claro, el Señor escogió a Jacob porque Jacob era tan bueno. Engañando al padre, engañando al hermano. Y luego cuando se escapa porque Esaú se enfada, claro, le había robado la primogenitura, bueno, le había robado, total, le había engañado, la bendición se la había dado Isaac a Jacob, y ahora ya que huye, para ir para la tierra de Labán, que allí también la va a liar parda, ¿vale? Cuando va allí, se tumba y Dios se le revela. Cuando está acostado ahí, con la almohada un poco dura, un pedazo de piedra que no veas. Y el Señor se revela a él. Y como Jacob tenía tanta fe en Dios y era tan buen creyente, dice, bueno, ya Dios me ha dicho que los ángeles de Dios subían y bajaban, y el Señor me ha dicho una promesa. Voy a hacer una cosa, si todo me va bien, que yo vengo con un palo nada más, voy a buscarme la vida a Labán a ver si me recoge, pero si todo me sale bien y Dios me prospera y Dios me bendice, el Señor será mi Dios. Y si no, ¿qué, Jacob? ¿Ya no es Dios el Señor? Entonces por obra lo escogió. Olvídate. Y de Esaú menos. Porque Esaú despreció la primogenitura. A él no le importaba ni Dios ni nada. Lo que le importaba era cazar, comerse su potaje y vivir la vida. Y por eso dice Pablo aquí:
No habían nacido ni habían hecho todavía ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. La elección que Dios hizo de Jacob y la no elección de Esaú, dejándolo, fue simplemente por algo que hay en el corazón de Dios. Es un misterio que tiene que ver con su soberanía. Él decidió bendecir a uno y decidió dejar al otro. Y tú dices, ¿y eso por qué? Pregúntale a él, porque yo la respuesta no la tengo. Solo sé lo que dice aquí, que no fue por obras. Porque Dios no funciona por las obras. No funciona porque dijo, ya, pero es que Jacob va a ser mejor y Esaú va a ser peor. No funciona así. Si alguien va a ser mejor es porque Dios va a hacer que sea mejor. ¿Me sigues, no? Si no, no va a ser mejor. Y Jacob llegó a encontrarse con Cristo con aquel ángel que era el Señor, y le tuvo que descoyuntar el muslo y tuvo que, ahora yo he visto al Señor cara a cara. Mira, ya vas a dejar de ser Jacob, que significa suplantador, que significa engañador, que significa y vas a ser ahora Israel, que quiere decir el que ha visto al Señor. Y todo eso fue la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Ahora, algunos se encuentran en un problema, y con esto terminamos la exposición, vamos a la aplicación rápidamente. Cuando dicen a Esaú aborrecí, ¿quiere decir que Dios odiaba a Esaú? No. Este pasaje de Jacob a Esaú aborrecí, tenemos que entenderlo a la luz del lenguaje de los hebreos, el lenguaje de los judíos. Es un lenguaje que es de contraste. Me gusta tanto el fútbol que la hípica la odio, pero yo no me voy a ir a un esto de hípica para pegarle fuego ¿sabe lo que es la hípica, no? Los saltos de caballos. Significa simplemente que tanto me gusta el fútbol que en comparación lo otro no me gusta. Cuando Jesús dijo, el que me ama a mí tiene que aborrecer su vida, quiere decir que tenemos que odiarnos unos a otros, que tenemos que odiar nuestra propia vida. Claro que no. Si alguno viene a mí y no aborrece su propia vida, o aborrece a su padre o a su madre, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Quiere decir con eso que Jesús está diciendo que tengo que aborrecer a mi padre, tengo que aborrecer a mi madre, tengo que aborrecer. No, es un lenguaje fuerte que quiere decir, mi amor por el Señor tiene que ser tan grande que en comparación ni mi vida ni la vida de otros me importa más que Dios mismo. ¿Lo pillas? ¿Me estoy explicando? Cuando está diciendo el apóstol Pablo, a Esaú aborrecí, quiere decir que el amor de Dios fue hacia Jacob, y entonces, en comparación, lo que sintió por Esaú fue como aborrecimiento, pero no lo fue así. De hecho, Dios bendijo a Esaú y Dios le dio oportunidades a Esaú, pero Esaú las tiró por la ventana. Luego entonces, mira, ¿qué encontramos aquí? A ver, yo sé que esto es difícil, pero es que esto es la palabra de Dios, esto no es el catecismo, esto no es el parvulito, esto es la palabra de Dios, y aquí hay que excavar. Y tú quieres encontrar oro, amigo, hay que picar y cavar y pensar. Entonces, ¿quiere decir con esto que Dios hizo que Esaú fuera malo y que Jacob fuera bueno? Después, el domingo que viene o el otro, cuando regrese, veremos cómo responde Pablo a eso. ¿Es una injusticia lo que Dios está haciendo? Pablo va a responder a eso. Pero déjame adelantar algo. Y es que en la Biblia dice, muy claro, que todo aquel que es de Dios va a escuchar a Dios, y todo aquel que no es de Dios no le va a escuchar. Pero también dice muy claro que si alguien se condena es porque quiere, no porque Dios le empuje. Y dice, pero es que aquí Pablo está diciendo otra cosa, esto yo no lo entiendo, y yo tampoco. Pero es que hay una paradoja. ¿Te acuerdas al principio? La paradoja es que Dios es soberano y que su voluntad se hace, y que el hombre es responsable y libre y él toma sus decisiones. Oye, ¿y esto? Pero esto yo no lo entiendo. Hombre, claro. Déjame que te ponga un ejemplo. ¿Has estado alguna vez en la vía del tren, en medio de una traviesa,
Bueno, yo me crié cerca de las vías del tren, mi abuelo me llevaba a pasear por ahí, siempre me ha gustado mucho eso. Cuando tú te pones en una recta y ves los raíles, sabes que la vía del tren tiene 2 raíles, entonces pues, cuando tú miras a una recta, ¿qué te pasa? Y miras hacia el frente, ¿qué pasa? ¿Has probado alguna vez o no? Oye, nadie ha hecho este experimento. ¿No? Válgame, pues vaya ilustración que he traído. A las 2 paralelas. Si tú te quedas mirando de frente, te pones en el centro de una travesía. ¿Se ve una solo? Menos mal que está aquí mi suegro, que está... A ver, Lo he leído. eso es. Aparentemente es un efecto óptico, ¿vale? Que cuando tú estás mirando en paralelo, los 2 ojos van guiándose, viendo el raíl, llega un momento en que por el efecto óptico te piensan que solo se queda en uno. ¿Y sabes qué me pasaba a mí de chiquitillo? Que yo me creía eso. Voy para allá. Esto se queda en uno. Y venga a caminar, y venga a caminar, y venga a caminar. Y me decía mi abuela, ¿a dónde vas, Sotop? Digo, ¿a dónde vas, muchacho, Francisquín? Porque yo pensaba que se juntaban. Y digo, no, es que yo, abuelo, quiero ver dónde se juntan los raíles. Porque quiero ver qué va a pasar con el tren, porque el tren lleva 2 ruedas ahí. Cuando llegue ahí el tren se va a pegar una torta que no veas. Y yo iba corriendo ahí y mi abuelo diciendo, madre mía, va acá muchacho, que eso no es así. La vía siempre está paralela. Y lo que ocurre es que las traviesas se aseguran de que nunca se junten. No se juntan. Pero tu vista hace que parece que se juntan. Y en la Biblia hay 2 raíles: la soberanía de Dios, la responsabilidad del hombre. Y a nosotros, cuando vemos ciertos pasajes de la Biblia, dice, oye, esto se ha juntado, esto no puede ser. Ahora resulta que el hombre lo hace todo, o Dios lo hace todo. Pero mira, es que en la Escritura está así. Déjame que te ponga otro ejemplo de Jesús mismo. Jesús habla con aquellos que le quieren matar. Y dice los que le quieren matar, Juan capítulo 8, nosotros somos hijos de Abraham. Dice Jesús, ¿ah, sí? ¿Sois hijos de Abraham? Yo creo que no. Porque Abraham creyó la verdad. Abraham no fue un homicida, fue un creyente, y vosotros queréis matarme porque os digo la verdad. Esto no lo hizo Abraham, vosotros sois de vuestro padre el diablo. No sois hijos de Abraham, sino de vuestro padre el diablo. Aunque ellos se jactaban de eso. Porque aunque habían nacido ahí, no eran verdaderamente del Señor. Y luego dice más adelante, cuando le habla a la multitud y les dice, vosotros, les explica en Juan capítulo 10, vosotros no creéis en mí porque no sois de mis ovejas. Si fueseis de mis ovejas, creéis en mí, porque mis ovejas oyen mi voz y me conocen y me siguen. Pero vosotros no creéis en mí porque no sois de mis ovejas. Entonces dice, bueno, como no son de ovejas, por eso no creen. Pero después, más adelante, le dice Jesús, y no queréis venir a mí para que os dé vida eterna. ¿Ves los raíles? Vosotros sois los que no queréis, pero es que tampoco vais a venir porque no sois de los míos. Y tú dices, ¿y esto cómo puede ser? ¿Los raíles se juntan? No, tú y yo no lo entendemos, pero eso está en la Escritura. Filipenses dice así, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Entonces podemos decir, bueno, como Dios es el que lo hace todo, yo no tengo que hacer nada. Pero dice Pablo, no, un momento, tú ocúpate en tu salvación y ten temor y ten temblor, teme a Dios. Pero luego después dice, no, pero Dios es el que produce en tu corazón el querer y el hacer por su buena voluntad. ¿Pero por qué? Porque soy responsable, pero Dios es soberano y Él lo va a hacer. Fiel es Dios que va a completar esa obra en nosotros. Y ahora, déjame decirte algo rápido, y como el domingo que viene no vengo, por descansos un poco de mí, y Dorín estará súper contento, descansos un poco de mí, pero déjame aplicar esto a nosotros hoy día. ¿Cómo los creyentes del Nuevo Testamento entendían estas cosas? Voy a poner un ejemplo, simplemente, el ejemplo de Pablo. Podríamos decir, bueno, como Pablo
sabe que los escogidos de Dios se salvarán, entonces Pablo simplemente se dedicaba a estar sentado tranquilo. Bueno, Señor, tú salvas a los escogidos, ya vendrán, no hay nada más que hacer. No, amigo, si alguien fue el campeón de los evangelistas, fue Pablo. Si alguien luchó por el evangelio, fue él. Y mira lo que dice versículo 9 de 2 Timoteo 2. 2 Timoteo 2, capítulo 9. Por el cual, por Jesucristo, sufro penalidades, hasta prisiones, como si fuese un malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Pero por tanto todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pablo sabía que los escogidos se iban a salvar, pero ¿cómo se van a salvar? Por la predicación del Evangelio. ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? Por eso Pablo predicaba el Evangelio, y por eso nosotros tenemos que predicarlo. Y el Señor dará el crecimiento como quiera, es una cosa de Él, la salvación le pertenece a Él, Él se la da a quien quiere y como quiere. Pero tú y yo tenemos que ofrecerla a todo el mundo. Como Jesús ofrecía la salvación a todos, así también lo tenemos que hacer nosotros. Y no comerte el coco de, a ver, ¿cómo? No, tú ofreces la salvación y dile a la gente que tiene que arrepentirse, que tiene que creer, que ese es su deber. Y el Señor dará el crecimiento a cada uno. ¿Ves? Entonces Pablo dice, yo sufro todo eso por amor a que los escogidos sean salvos, para que obtengan la salvación, pero yo predico el Evangelio. Entonces hay alguno por ahí descerebrado o despistado, que se le juntan los cables, se le juntan los raíles, se le cruzan los cables, se le quemó la instalación y dice, esto quiere decir que no tenemos que predicar el Evangelio. No hagas ni caso de esa persona. ¿Vale? Lo pones en cuarentena. Le dices que se compre un bosque y se pierda. Bueno, la segunda cosa es que en Efesios 1, versículo 11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace, el del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de la gloria de su gracia. Dios ha hecho eso por nosotros. Mira, yo no sé por qué, pero en la eternidad Dios decidió amarte a ti y no amar a otro. Pero mira, es que yo no lo entiendo, yo tampoco lo entiendo, pero Él dice que lo hizo conforme a su propósito. No hay ninguna razón, fue por la gracia, fue por la misericordia, fue porque Dios vio lo que iba a suceder en cuanto al pecado y decidió salvarnos. Y como alguien dijo, oye, yo no entiendo por qué el Señor rechazó a Saúl. Y le dijo a ese predicador, lo que yo no entiendo es por qué el Señor amó a Jacob. Porque mira cómo fue. Es que es por gracia. Es que en el corazón de Dios, en el plan de Dios, Él decidió salvar. Y decidió dar su salvación y amar como Él quiso. Y eso no se le puede reprochar a Dios, porque Dios es soberano. Escucha, Dios es justo, Dios es santo, Él no puede pecar, Él no puede cometer injusticia, Él no puede hacer algo que sea impropio o indigno. Y de la misma manera que tú no le puedes exigir a alguien que ame a una persona, que ame igual a una persona que a otra, porque tú seguramente vas a amar a unas personas más que a otras, pero no por eso eres culpable, no por eso estás aborreciéndolos, simplemente es que decides amar a unas personas más que a otras. Entonces es lo que pasa con Dios. Y ahora bien, ¿para qué hemos sido salvos así? Para que seamos de alabanza de la gloria de su gracia. Y escucha, si esto no fuera así, el cielo estaría lleno de orgullosos. Yo fui con un corazón más tierno, por eso me salvé. Cuidado. El otro era más duro que una piedra y por eso pecó. Pero yo fui mejor persona. Yo sí que fui sensible. Yo sí que me tragué todos los sermones de Fran ahí, de Romanos, 20 años sobre Romanos. Yo sí que aguanté allí. Por eso estoy aquí. No, me escucha. En el cielo todos dicen, la salvación pertenece al que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces la salvación le pertenece al Señor y Él la da. Y asómbrate, porque cuando Pablo dice esto, dice, ¿tú sabes por qué ha hecho todo esto Dios? Nos amó antes de la fundación del mundo, nos predestinó, nos puso en su pacto, sin haber hecho nosotros nada. Cuando llegó el momento lo que hicimos fue pecar. ¿Y por qué hizo todo eso? Para alabanza de la gloria de su gracia. Porque si nosotros fuésemos para decir, yo hice esto y Dios me recompensó, no hay gracia, ni hay alabanza, ni hay nada. Lo que hay recompensas, pero no hay gracia.
La gracia es gratis, sin haber hecho nada, a cambio de nada. Y entonces, cuando estemos en el cielo, podremos decir, estamos aquí para la alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y la última cosa es Apocalipsis 17, versículo 14. La seguridad que nos da la elección de Dios. Y esto sí que es preciosísimo. Porque tú sabes que nosotros tenemos un montón de enemigos. Bueno, tenemos 3 enemigos básicamente y todo lo demás se junta con ellos. Pero mira, 17:14 dice, pelearán contra el Cordero. O sea, la bestia, el falso profeta, la gran ramera, el dragón, todos los símbolos que aparecen en el Apocalipsis son de los enemigos de Dios. El diablo, el mundo, la apostasía, los poderes políticos de persecución, etcétera. Van a pelear ¿contra quién? Contra el Cordero. ¿Quién es el Cordero? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, pelearán contra el Cordero y los vencerá. Ya lo sabemos, somos más que vencedores. Pero dice él, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, ¿cómo son llamados? Elegidos y fieles. Ahí es. ¿Lo ves? Santos elegidos y fieles. Ahí está. Son llamados elegidos y fieles. ¿Pero por qué? Porque Cristo nos eligió, nos unió a Él. En el momento en que el Espíritu Santo vino sobre nosotros, nos arrepentimos, Él obró en nosotros y ahora estamos con Él. Y ahora dice que quien pelea contra nosotros pelea contra Cristo mismo. Y en Él somos vencedores. ¿Te acuerdas cuando Pablo perseguía a los cristianos? Qué lástima. Y Jesús le dice en el camino de Damasco, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Pero a quién perseguía Pablo? A los cristianos. Porque los que están con Cristo, estamos unidos a Él, somos su esposa, somos como Él mismo. Y la seguridad que nos da haber sido elegidos por el Señor es que vamos a vencer con Él cualquiera que sea la circunstancia. Por eso dice Pablo en Romanos 8, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y dice también que somos en Él más que vencedores. Y por lo tanto, ¿a qué conclusión llegamos? Llegamos a la conclusión de que nosotros tenemos que saber si somos elegidos de Dios o no. ¿Y cómo se sabe eso? Amigo, yo no lo sé. No tenemos un código de barras aquí que nos diga, pase, pling. No tenemos un chip. Y es por eso que la Biblia nos advierte, cuidado, no despreciéis una salvación tan grande. Cuidado. La palabra de Dios está llena de advertencias serias. ¿Por qué? Porque se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. No todos son de nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Hay muchos que están, pero no son. ¿Y eso quién lo sabe? Solo lo sabe Dios. Yo no tengo que coger a cada persona, a ver, ¿eres tú cristiano? No, ven, date la vuelta, a ver, vamos a hacer una radiografía, a ver qué tienes en el corazón. Vamos a hacerte un seguimiento. Vamos a hacerte vamos a ponerte un dron para ver qué haces tú en lo privado, para averiguar si eres tú cristiano o no. Mira, amigo, yo eso no lo sé. Judas traicionó a Jesús y los discípulos decían, ¿seré yo, maestro? ¿Será quién? Porque no sabían que Judas era. Y nosotros no sabemos quién es escogido a Dios o no, pero sí sabemos algo, que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Amén, amén. Y que la evidencia de que alguien es cristiano, que es un escogido de Dios, es el fruto. Y por eso Jesús dice, vendrán aflicciones, vendrán problemas, e intentarán, si fuera posible, apartar a los escogidos, pero no se puede. Engañar a los escogidos, pero no se puede. El Señor vendrá con sus pueblos, con sus elegidos. Y si por la gracia de Dios tú estás ahí, admírate y adórale y canta alabanzas y recuerda que para siempre es su misericordia. Vamos a cantar al Señor y alabamos su nombre.